Estimados amigos, vamos a dar una conferencia acerca del manejo de las emociones en tiempo de COVID-19, porque juzgamos importante el tratar este tema, porque creemos que son necesarios el proveer a la población de algunos instrumentos que le permitan afrontar en mejores condiciones esta cuarentena en la cual nos encontramos. Primero, tenemos que entender qué es la emoción. La emoción es una experiencia afectiva, en cierta medida agradable o desagradable, que comprende tres sistemas de respuesta: cognitivo, conductual, fisiológico. Lo cognitivo tiene que ver con la interpretación, con el análisis que realizamos nosotros de la experiencia. Lo conductual son las manifestaciones que el sujeto realiza a consecuencia de esa interpretación. Y el aspecto fisiológico son las reacciones neurofisiológicas producto de las interpretaciones que nosotros realizamos. La emoción tiene una función adaptativa, social y motivacional. Adaptativa porque permite que el sujeto pueda adecuarse a la situación, al entorno, a las relaciones interpersonales. Motivacional porque definitivamente la emoción comporta la energía que hace que las personas realicen o no cierto tipo de comportamiento. Y en el aspecto social puede permitir una buena relaciones interpersonales o en todo caso destruirlas. Las emociones básicas a saber son el placer, la tristeza, la cólera, el miedo y la alegría. Cada uno de estas emociones requieren de las personas que están frente a la persona que sientan estas emociones cierto tipo de comportamientos, y creo que sí es importante saber cómo reaccionar frente a una situación de ese tipo. Si encuentro que una persona se siente triste, se pone a llorar, lo que espera de parte de nosotros es, primero, que le demos un espacio para que pueda proceder a expresar su emoción de llanto, de tristeza, y luego sentirse protegida para la expresión de la misma y sentir que se siente comprendida respecto a la expresión de esa emoción. El sentimiento cólera o la emoción cólera, con las mismas características. Una persona cuando está colérica, ¿qué hace? Grita, expresa con mucha rabia aquello que siente. Pero todas las personas que están frente a ella, salvo que sea una cuestión de carácter patológica, sabemos que lo hace porque está en una situación emocional muy fuerte. Y sabemos que eso va a expresarse rápidamente y luego va a desaparecer. Y que luego de que pase la expresión, se exprese esta emoción, lo que tenemos que hacer nosotros es sentarnos con la persona para conversar. Y estoy seguro que eso puede terminar en un fuerte abrazo o puede terminar en un llanto fuerte. Luego la expresión de miedo. La emoción de miedo requiere de nosotros protección. Decirle a la persona que estamos con ellos, ¿sí? Que lo vamos a ayudar y proteger. La expresión de alegría y de placer requiere de nosotros el compartir. Si una persona está alegre, ríe, ¿por qué no compartir la alegría? Si una persona dice que la comida es rica, es agradable, ¿por qué no compartir esa emoción? Es realmente agradable y eso es importante. Toda emoción implica un proceso. Primero, hay una situación, sea externa, aquello que nos rodea, o interna en nuestro pensamiento, producto de nuestros recuerdos. Esa situación, sea externa o interna, es interpretada de alguna manera por la persona en base también a su experiencia, a la vivencia que ha tenido, sea en la primera infancia o en etapas recientes. Entonces, dada la situación y la interpretación que se realice de la misma, la persona va a tener una respuesta emocional y conductual, que debe estar mediada o determinada por la interpretación que se haga de la situación determinada. De tal manera que para nosotros no hay una situación de suyo estresante. La situación es estresante porque la persona la interpreta en cuanto tal. Por tanto, la interpretación de la situación determina la respuesta. Lazarus, dentro de este modelo, considera que hay dos tipos de valoración, de interpretación, de análisis de una situación determinada. La primera valoración o situación es
se van a evaluar las consecuencias positivas o negativas de una situación. En base a ese primer análisis de la consecuencia positiva o negativa, la persona analiza sus condiciones, analiza sus recursos y dice, con estos recursos, con estas condiciones, ¿voy a poder afrontar esa situación? Si la conclusión de esa dice que sí, la situación emocional va a ser agradable. Pero si la conclusión de eso es negativa, dice que no va a ser posible, entonces viene la situación de estrés y por tanto las emociones desagradables. De donde la cualidad de la reacción emocional va a ser consecuencia directa de estos dos procesos de valoración cognitiva. Entonces, en base a la valoración que hagamos ahora de la situación en la cual estamos, la persona puede ubicarse en una zona de miedo, en una zona de aprendizaje o en una zona de crecimiento. En una zona de miedo, la persona lo que va a hacer es acaparar la comida, el papel higiénico, los medicamentos que no necesita. Va a contagiar emociones negativas a su familia, se va a quejar a menudo. Y si está en una zona de aprendizaje, va a dejar de consumir compulsivamente, va a identificar sus emociones, va a contrastar información antes de divulgarla. Pero si está en una zona de crecimiento, que es lo ideal, que es lo esperado, la persona va a encontrar un propósito, va a pensar en los demás y buscar cómo ayudarlos. Va a saber que si yo me cuido, voy a cuidar a los demás también. Va a poner sus talentos al servicio de quien más lo necesite. Va a ser más empático. Va a mantener un estado emocional alegre y de contagio, de esperanza. Y va a buscar la manera de adaptarse a los nuevos cambios. Por tanto, es importante, en base a estos aspectos previos, teórico-conceptuales, hablar de la regulación emocional. La regulación emocional es la capacidad para manejar las emociones de forma apropiada. ¿Esto qué implica? Primero, atender y percibir nuestros sentimientos, la capacidad para asimilarlos y comprenderlos y la destreza para regular y modificar nuestro estado de ánimo. ¿Y cuáles son las estrategias para el manejo de las emociones? Primero, tenemos que entender, tenemos que conocer cuáles son nuestras emociones. Y para esto nosotros proponemos que usted lo debe utilizar en casa cada vez que sienta algún tipo de perturbación. Perturbación es sentirse mal. Cada vez que se sienta mal, usted elabore este formato. Situación, con estas 4 columnas. Situación, pensamiento, emoción y conducta. Veamos el ejemplo. La persona no llega a tiempo porque fue a comprar al mercado. El pensamiento de la persona es, oye, seguro que se quedó a conversar con las amigas o con los amigos, probablemente no le interesamos nosotros, y la emoción, como ustedes comprenderán, será de cólera, de ira, y por tanto la persona cuando ve la ley llamará la atención, estará enojada, estará muy molesta. Si la situación, en la misma situación, la persona no llega a tiempo porque fue al mercado a comprar, el pensamiento es, debe haber una cola larga en el mercado, seguro que he encontrado dificultades o no está buscando aquello que necesitamos. La emoción va a ser de calma, de tranquilidad o de preocupación. Cuando la persona llegue, la conducta será, pregunta cómo le fue, cómo está, cómo se siente, si encontró lo que necesitábamos para la casa. Estimados, como ustedes verán, tanto la emoción y la conducta van a depender del pensamiento. Por tanto, si modificamos el pensamiento, modificaremos la emoción y la conducta. Seleccionando la situación. Toda vivencia es un aprendizaje para nosotros. Y como cuál es el aprendizaje, esta nos permite anticiparnos o no a la situación. Todos estarán de acuerdo conmigo que si yo estuve en una situación determinada y esta situación fue desagradable para mí, y yo vuelvo a ponerme en la misma situación, lo que va a ocurrir es que voy a sentirme mal. Pero si yo cambio una situación en la cual yo me sentí agradable, la emoción también va a ser agradable.
Por tanto, ¿qué tenemos que hacer? Buscar situaciones en las cuales nos hayamos sentido agradables para sentirnos mejor. Ah, no, pero resulta que estamos en una cuarentena, por supuesto que sí. Pero usted puede recordar, puede imaginar, puede vivenciar imaginariamente esa situación y se va a sentir mejor. Modificando la situación. Toda situación tiene diferentes elementos. Por ejemplo, una hora del día determinada, las personas, el ambiente físico, el ambiente, el clima de la familia, etc. Entonces, si queremos sentirnos, si es una situación desagradable y nos sentimos mal con ella, ustedes comprenderán que si yo cambio alguna situación, algún elemento de la situación, puedo mejorar la emoción. Por tanto, nuestra recomendación es allá, si en la casa hace que nos sintamos mal, una ubicación de los muebles de la casa, modifiquemos los muebles de la casa. No, lo que pasa es que nos molesta que tengamos que cenar muy tarde. Ahí entonces modificamos el horario y pongamos de acuerdo con la familia. Modulando la atención. Dijimos que toda situación tiene diferentes componentes. Ustedes comprenderán de que no todos los componentes de una situación son malas. Algunas son malas, otras son mejores. ¿Qué tenemos que hacer? Empecemos a prestar nuestra atención en los aspectos positivos de esa situación. Lo que se ha encontrado en los trabajos de investigación al respecto es que las personas que se sienten mal normalmente se fijan más en los aspectos negativos que en los aspectos positivos. Estimados amigos, centremos nuestro foco de atención, prestemos más atención a los aspectos positivos que a los aspectos negativos. Haciendo un cambio cognitivo. Hemos dicho que la cognición, que la forma de pensar, determina la emoción y determina la conducta. Por tanto, si modificamos la forma de pensar, entonces nosotros lograremos modificar la emoción y la conducta. ¿Qué tenemos que hacer para ello? Si yo pienso que esta situación es una desgracia total, lo que tengo que ver es evaluar, ¿es una desgracia total o hay aspectos positivos? ¿Qué tengo que hacer? Empezar a decir, no, pues, si no es una desgracia total, entonces diré, algunos aspectos de esta situación de cuarentena están mal. Por tanto, diré, si ese cambio de decir de todo a algunos hacen que yo me empiece a sentir mejor. El otro aspecto importante es que tenemos que aprender a regular la emoción, pero a través de algunos cambios de carácter conductual. Por ejemplo, para todos nosotros, este cambio de estar en el trabajo a estar solamente en la casa genera un conjunto de modificaciones en nuestros hábitos de vida, en nuestro comportamiento. Por tanto, tenemos que empezar a organizar nuestro tiempo, porque no tener el tiempo organizado como lo teníamos en nuestro centro laboral hace que genere ansiedad en la persona. Organiza tu tiempo y el de la familia y empezarás a sentirte mejor. El otro aspecto que también es importante es el sueño. Si nosotros dormimos el tiempo necesario, fortalecemos nuestro sistema inmunológico y también nuestro estado de ánimo. ¿Cuál es nuestra sugerencia? Regule su hora de sueño. No tiene por qué amanecer viendo televisión o una cosa. Vea usted una hora determinada y duerma bien. Que eso le va a hacer sentir mejor. Estimados amigos, espero que esta pequeña conferencia haya sido de utilidad. Es un aporte de la Escuela de Psicología de la Universidad César Vallejo. Muchas gracias.